Seguimos en Claves Económicas, amigos, analizando los agronegocios. Y es turno de analizar la producción de granos, la producción agrícola. Tenemos el gusto de recibir al ingeniero agrónomo Pablo Jiménez, técnico de Seragro, columnista del País Agropecuario, columnista de Cierre de Jornada. Y Pablo, bueno, prensa, escrita, radio y llegó la televisión. Llegó la televisión. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto estar contigo. Somos además compañeros de trabajo en Consultora Seragro. Por lo tanto, esta entrevista, por supuesto que tiene un perfil especial. Sin embargo, creo que, y lo compartíamos con Enzo Fernández al establecer la invitación, es interesante convocarte para plantearle a los televidentes la dinámica de un sector que realmente, más allá de lo que expresaba Marcelo Secco del sector ganadero, de lo que ha sido la forestación con una dinámica que viene de hace ya muchos años, el gran removedor, si se quiere, el principal de la situación del agro nacional ha sido la producción de granos. ¿Qué es lo que ha pasado en esta última década, Pablo? Sí, sin duda es conocido, pero vale la pena reiterar porque han sido cambios muy fuertes en poco tiempo. Diríamos que los últimos 10 años, un poco menos incluso, son los que han marcado una revolución, si se le puede llamar así, ¿no? en el sector agrícola, con cambios a nivel productivo, la inclusión de la siembra directa como tecnología de producción, creo que es un rasgo bien distintivo y que hace al cambio en el sector, y sin duda la parte empresarial, organizacional, a partir de la llegada de los argentinos y también la participación de agricultores uruguayos en una nueva forma de producir, de contar con servicios asociados, el trabajo en red, ¿no? tan comentado, creo que es una de las características distintivas. Lo que ha impactado fuertemente en la producción, en la productividad. Y luego de estos años de transcurso, sin duda que hay conclusiones buenas para sacar, porque hay vaivenes, el riesgo climático ha dejado su huella y bueno, es uno de los grandes desafíos que tiene el sector. A ti es un tema que te preocupa, además te preocupa el momento de hablar, bueno, si al agro le va bien o mal, o al agricultor le va bien o mal. Ya vamos a ir a eso. Ahora tú decías, bueno, siembra directa no se hará más, básicamente en Uruguay ya el arado es algo que está en el pasado, ¿no? Exacto, y lo que ha permitido, creo que el otro gran pilar de cambio técnico es los transgénicos, es la soja. Acá hay que hablar de la soja, que bueno, es lo que vemos en este gran cambio, la irrupción de un cultivo nuevo que se hacía en muy poca escala y que hoy es el principal en área, pero que viene por el lado de una demanda que es el que lo ha marcado. Acá no es que estamos inventando nada y no fue un objetivo país ponernos a hacer soja, sino que eso es una corriente mundial claramente definida por una demanda de alimentos, de proteína impulsada por China. Entonces la soja transgénica con la presencia de glifosato como herbicida y la siembra directa han impulsado este cambio que ha permitido, entre otras cosas, aumentar la productividad por hectárea año. No tanto el tema por cultivos, que lo podemos ver después, ahí hay estancamientos o situaciones disímiles, pero sí la productividad por hectárea año, porque la siembra directa y la soja ha permitido el doble cultivo, entonces eso aumenta. ¿Combinado con qué? Con trigo, básicamente. Lo más común ha sido el trigo-soja, entonces esa posibilidad de hacer 2 cultivos por año, donde la siembra directa es una de las grandes responsables, porque los tiempos dan, porque las operaciones se hacen más sencillas, y donde es posible, bueno, eso ha mejorado la productividad por hectárea año de un sector que obviamente ha tenido el gran impulso en los precios, ¿no? Me parece que hablar de la revolución de producción física está bien, pero acá el gran impulsor de todo esto es el factor precio. El precio que traduce una demanda fuerte. Exactamente. Doble cultivo entonces, y una agricultura que, contrariamente a lo que era en la década de los 80 a los 90, que se hacía con praderas y una rotación allí, cultivo-ganadería, ahora apunta a básicamente soja-trigo, con una productividad, claro, 2 cosechas por año es prácticamente siempre. Está muy bien, yo lo soslayé, pero hay un cambio en la secuencia y eso es muy importante. Las áreas agrícolas, que se han valorizado mucho, pasan a ser solamente agricultura en la mayor cantidad de los casos, en una secuencia solamente agrícola, a partir de esta nueva... En grandes números, ¿la producción de trigo cómo evolucionó, la cosecha global y la de soja? Sí, el cambio más fuerte en área y en producción lo da la soja. El trigo es un cultivo histórico del país, pero también ha aumentado mucho y es de alto impacto porque en las últimas 4 zafras
Estamos hablando de un área en trigo que se duplicó a lo que venía siendo en términos generales en esta corriente de crecimiento, y eso ha determinado que sea un cultivo netamente exportador. Ese es un cambio muy importante porque a nivel global este crecimiento físico de la agricultura con la soja sí destinada a exportación totalmente ha determinado un salto muy fuerte en las exportaciones. Yo estuve repasando algunas cifras y realmente el impacto vía producción y vía precios es que en los últimos 5 años pasó de 200 millones de dólares la exportación de estos dos cultivos, que son los que se exportan en la agricultura de secano, exactamente, a 1.000 millones en las últimas 2 zafras. 1.000 millones de dólares, y la agricultura se constituye, si sumamos al arroz ni hablar, como el principal rubro de exportación de Uruguay. Exactamente, y eso es de alto impacto, y creo que es un poco la visión de por qué es un sector tan dinámico, y directamente porque se ha volcado la exportación, porque somos un mercado chico y porque el mundo demanda granos, y bueno, en ese tándem trigo-soja se ve bien reflejado lo que es ese crecimiento que se quintuplicó en 5 años. Claro, ahí está, hablamos de 10 años en realidad para poner una referencia al televidente. En realidad fue superada la crisis del 2002, que ahí arranca, así que 2003 hasta 2011. Es un periodo muy corto. ¿Qué se necesitó para eso? Además de esa combinación de tecnología, transgénico, siembra directa, ¿qué hubo que aplicar para que esto sucediera, Pablo? No, y hubo muy buenas señales, hubo por supuesto ese impulso de los empresarios argentinos en primera instancia, con su, se le llama capaz que mayor carácter innovador, puede ser, pero bueno, y también tuvieron sus tropiezos al principio, experimentando en la soja y en suelos que vale la pena también reiterar, para agricultura y sobre todo para la agricultura de verano, donde la soja es el cultivo principal, es marginal o ese no es de los mejores lugares, ¿no? Entonces, eso se compensó con mejoras en la organización, con acceso a puertos cercanos, porque hay que ver que eso a nivel región es una ventaja. Sin duda en la zona litoral, después ya cuando se expandió la agricultura al resto del país, ya esa ecuación de flete es un poco más riesgosa, pero en primera instancia la cercanía a puerto, que es donde sale la producción, es una gran ventaja competitiva. Claro. Y creo que esas cosas y la capacidad organizacional y sin duda el saber de los productores, ¿no? Porque no es que vinieron todos, acá había una cultura agrícola que bueno, después de varios porrazos tuvo su chance y salió a la cancha. Y se adaptó. Y bueno, muchos productores que habitualmente plantaban ellos en medianería o los conocidos medianeros del litoral uruguayo, muchos se reconvirtieron a formar parte de estas estructuras de red. Sin lugar a dudas, y el respaldo técnico también, me parece que hay que mencionarlo, que posibilitaron. Y obviamente las reglas comerciales claras, en comparación a lo que fue Argentina, eso fue uno de los factores de impulso, ¿no? para el desarrollo. Esa ventaja en lograr el precio de exportación directo, con una señal tan clara de precios en suba para todas las materias primas, pero puntualmente yo estaba repasando que la soja y el maíz son los cultivos que más han aumentado su demanda y su precio en este periodo, ¿no? Toma el productor directamente el precio de exportación sin detracciones como hay en la República Argentina. Por supuesto, en Argentina hubo y hay otros beneficios en materia de insumos. Y bueno, muchos productores vinieron con capital bastante fresco porque se licuaron las deudas del otro lado del río, ¿no? Exacto, en ese conjunto de factores, bueno, por ahí los temas de productividad física no son los más adecuados en esa combinación suelo-clima que hace que sea muy riesgoso el negocio, pero sí factores comerciales, una adopción de tecnología que tuvo su freno en cuanto a los transgénicos, eso hay que mencionarlo, pero que a raíz de la soja permitió, si no hubiese estado la soja transgénica no hubiese pasado lo que pasó, y bueno, eso hay que mencionarlo. Después estuvo esa moratoria para la nueva adopción de tecnología, pero son todos factores que en la sumatoria han permitido el crecimiento y estos números que expresan. Sí, tú aludís a un marco macroeconómico, digamos, positivo, y en los transgénicos se habilitó la soja, algunos maíces, pero hubo 3 años efectivos de moratoria para nuevos maíces. Exacto, que hoy nos marca que estemos relativamente atrasados en la materia. Hay que ponerse a tiro porque sin duda que en este conjunto de factores que hacen a la competitividad hay de los buenos, hay de los positivos, hay de los otros, entonces hay que tenerlos todos para
para poder mantenerse, ¿no? Porque sin duda que los desafíos de futuro son interesantes. Después de la pausa te voy a preguntar cómo dan los números de la agricultura. Y hay números que son teóricos y que se proyectan y los ingenieros y los empresarios los hacen en el papel, en el escritorio, pero luego esos números tienen que ir al campo y ahí no siempre dan lo mismo. Ya seguimos el diálogo con el ingeniero Pablo Jiménez. Estamos en Claves Económicas.